¿Vas a cenar hoy?, preguntó ella, desde la puerta, con esa voz suave que siempre parecía temer romper el silencio. Rafael no levantó la vista. No. La reunión se alarga. Ya entendí, dijo ella, y se quedó allí, como si esperara que él la mirara. Él no lo hizo. Ella dio un paso hacia adelante, con los pies descalzos sobre el mármol frío, y dejó la taza sobre su escritorio. El vapor subía, lento, como una oración. ¿Te acuerdas cuando canté en la iglesia el domingo pasado?, preguntó, con una voz tan débil que casi se perdió entre el ruido de la lluvia. No, respondió él, sin pensar. Clara no se alteró. Solo asintió, como si ya lo supiera. Canté, el amor no es el que se tiene, sino el que se da. Lucas y Livia me acompañaron. Estaban tan orgullosos. Rafael finalmente levantó la cabeza. La miró. ¿Y qué? Ella lo miró con esos ojos que habían visto su alma antes de que él la olvidara. Nada. Solo quería que lo supieras. Y se fue. Él tomó la taza. La temperatura ya había pasado. El té estaba frío. Esa noche, Sofía llegó con un vestido rojo y un perfume que olía a fuego. ¿Por qué sigues viviendo aquí?, le preguntó ella, deslizando los dedos por su espalda mientras él miraba por la ventana. Porque es mi casa, respondió él, sin mirarla. Pero no es tu vida, dijo ella, y se acercó más, hasta que su boca rozó su oreja. Tú mereces más que una mujer que te sirve té frío. Rafael cerró los ojos. Y por primera vez en años, no pensó en ganancias, en acciones, en poder. Pensó en la taza. En la voz suave. En los pies descalzos sobre el mármol. En los ojos que lo miraban sin exigir nada. Y sintió vacío. No dolor. No rabia. Vacío. Como si algo esencial hubiera sido quitado sin que él se diera cuenta. Sofía lo besó. Él la dejó. Y en ese beso, perdió a Clara. No con gritos. No con puertas que se cierran. Con un silencio. Con una taza fría. Con una canción que nadie escuchó. Y él, el hombre que tenía millones, se fue con una mujer que le prometió fuego, sin darse cuenta de que ya había tenido el fuego más puro, el que no necesitaba llamar la atención, el que solo existía cuando nadie lo miraba. La lluvia seguía cayendo. Y en la cocina, la taza aún estaba allí. Fría. Inútil. Como él. ¿Te acuerdas cuando canté en la iglesia? Esa pregunta no tenía respuesta. Pero él la oía. Cada noche. Cada mañana. Cada vez que miraba a sus hijos en una foto, y veía en sus ojos, el mismo silencio que ella tenía. Y no lo sabía. Aún no lo sabía. Pero el corazón, a veces, recuerda antes que la mente. Y el suyo, ya empezaba a latir otra vez. Lentamente. Como un reloj que se repara. En el escritorio, como una reliquia de algo que ya no entendía. Los días pasaron como sombras. Él seguía trabajando. Reunió a sus ejecutivos, firmó contratos, asistió a galas donde los nombres se decían con reverencia. Pero cada vez que entraba a su casa, la miraba. La casa vacía. Y siempre, siempre, pasaba por la cocina. Una noche, 3 semanas después de que ella se fuera, abrió el cajón donde guardaba los viejos CDs. Lo encontró. El que ella usaba para cantarle a los niños antes de dormir. Puso el disco. Y la voz de Clara llenó la casa. No era una voz poderosa. No exigía atención. Era suave, como el viento que acaricia una hoja antes de dejarla caer. El amor no es el que se tiene, sino el que se da. Rafael se sentó en el suelo, con la espalda contra la nevera, y cerró los ojos. ¿Por qué no me dijiste que me amabas así?, murmuró, con la voz rota por el aire frío de la noche. No hubo respuesta. Solo la canción. Y el eco de su propia soledad. Él no lloró. Nunca lo hacía. Pero esa noche, las lágrimas cayeron como gotas de lluvia sobre el suelo de madera.
No por lo que perdió, por lo que nunca supo que tenía. En la siguiente semana, recibió una carta. Sin remitente. Solo un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Dentro, una fotografía. 2 niños. Pequeños. Con los ojos grandes, como si el mundo les contara un secreto. Uno sonreía con los dientes de leche, el otro tenía una manita en el pecho, como si estuviera protegiendo algo precioso. Detrás, una frase escrita con tinta azul, temblorosa: son tuyos. Y me enseñaron a amar de nuevo. Rafael cayó de rodillas. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó allí, con la foto contra el pecho, como si fuera su última conexión con algo real. Los niños. Sus hijos. Gemeos. Y él no los había visto. No los había abrazado. No los había llamado por su nombre. No sabía si Lucas era el que sonreía con los dientes rotos, o el que ponía la mano en el pecho. No sabía si Livia tenía los ojos de Clara, o si los heredó de él, esos ojos que tanto odiaba, fríos, distantes, vacíos. Esa noche, no durmió. Caminó por la casa como un fantasma. En el cuarto de los niños, que ya no existía, encontró un pequeño dibujo pegado en la puerta del armario. 2 figuras. Una grande. 2 pequeñas. Y un sol. Bajo, en letras de lápiz de cera, escrito con cuidado, como si cada trazo fuera una oración: papá, te extraño. Mamá dice que un día volverás. Yo te espero. Rafael tocó el dibujo con la yema del dedo. Y por primera vez en años, sintió algo que no era culpa. No era arrepentimiento. Era miedo. Miedo de que ellos ya no lo reconocieran. Miedo de que cuando lo vieran, no fueran a correr hacia él. Miedo de que ya no quisieran. Pasaron semanas. Él intentó llamar. No tenía número. No sabía dónde vivían. Solo tenía esa foto. Y ese dibujo. Y la canción que nunca dejó de sonar en su mente. Una noche, mientras revisaba un informe financiero en su escritorio, su asistente entró con una carpeta. Señor Moreira, hay una solicitud de permiso para una presentación infantil en la iglesia San Miguel. La organizadora es una mujer, que se llama Clara. Rafael dejó el lápiz caer. El sonido fue como un disparo en la quietud. ¿Dónde?, preguntó, con la voz quebrada por el aire. En la ciudad de San Benito. A 2 horas de aquí. ¿Cuándo? Mañana. A las 7 de la noche. Rafael se levantó. Sin decir una palabra. Sin recoger su abrigo. Sin pedir el auto. Salió a la calle. Con el traje. Con los zapatos de cuero. Con la foto en el bolsillo. Y el corazón latiendo como si fuera a estallar. No iba a pedir perdón. No iba a explicar. No iba a prometer nada. Solo quería verlos. Verlos. Y saber si, en sus ojos, todavía había un lugar para él. La lluvia volvió. Suave. Como la voz de Clara. Y él caminaba. Sin parar. Sin mirar atrás. Porque esta vez no quería perderlos. No otra vez. Y mientras el reloj marcaba las 6:30, él aún estaba a 30 kilómetros de allí. Y el tiempo no esperaba. No como un hombre que tiene dinero, ni como un magnate que acostumbra a mandar. Corrió como un padre que ha perdido 3 años, y teme que el tiempo no le dé ni un segundo más. La lluvia lo mojó hasta los huesos. Su traje se pegaba a la piel. Los zapatos resbalaban en el pavimento. Pero él no se detuvo. No podía. Porque dentro de esa iglesia pequeña, con sus ventanas de vidrio colorido y su campana que sonaba apenas al amanecer, estaban ellos. Sus hijos. Y ella. Clara. La mujer que él dejó con una taza fría. La mujer que nunca lo llamó. La mujer que nunca lo odió. Cuando llegó, el portón de madera estaba entreabierto.
Una luz cálida salía por la rendija. Y una voz, suave, tan suave como la canción que lo había deshecho en la oscuridad, cantaba. Dios nos da el amor, no para guardarlo, sino para compartirlo. Rafael se quedó inmóvil. En el umbral. Con el corazón en la garganta. Dentro, los niños estaban en el escenario pequeño, vestidos con túnicas blancas. Uno, con una corona de hojas secas, el otro, sosteniendo una vela que no se apagaba. Clara, detrás de ellos, con un vestido sencillo, sin maquillaje, sin joyas, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, guiaba su voz como si cada palabra fuera un regalo. Y entonces, Livia, la niña que sostenía la vela, levantó la cabeza. Y lo vio. En la puerta. Rojizo. Mojado. Con el traje arrugado. Con los ojos, como los de ella. Ella no gritó. No se movió. Solo lo miró. Y en ese instante, Rafael supo. Ella lo había esperado. No con rencor. No con odio. Con una fe tan callada, que él nunca la había entendido. Lucas, el niño más callado, se volvió despacio. Y cuando vio a Rafael, no sonrió. No corrió. Solo levantó la mano. Como si lo reconociera. Como si lo hubiera recordado, desde siempre. Papá, dijo, en voz tan baja que apenas se oyó entre el susurro de la lluvia y el canto que aún resonaba en el aire. Rafael dio un paso. Luego otro. Y otro. Hasta que estuvo frente al escenario. Clara no dijo nada. Solo le entregó la vela. Tú la llevas, dijo, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Él la tomó. Las manos le temblaban. La llama se movió, débil, como su esperanza. Entonces, Livia bajó del escenario. Sin miedo. Sin dudar. Y se abrazó a sus piernas. Papá, repitió, esta vez con más fuerza. ¿Vas a quedarte? Rafael no pudo hablar. Solo apretó la vela contra su pecho. Y sintió el calor. No del fuego. Del amor. Del que nunca se apaga. Lucas, ahora, se acercó. Con las manos detrás de la espalda. Como si escondiera algo. ¿Te acuerdas de la canción que cantaba mamá? Preguntó, con los ojos bajos. Rafael asintió. Sí. Entonces, te traigo una cosa. Sacó de su bolsillo un papel doblado, con los bordes desgastados, como si lo hubiera abierto y cerrado 1000 veces. Lo extendió. Era el dibujo. El mismo. Los dos niños. La vela. El sol. Y debajo, en letras de lápiz, otra frase, escrita ahora con más seguridad: papá, te esperé. Y hoy, te vi. Rafael cayó de rodillas. No por el piso frío. No por el cansancio. Porque el peso de 3 años, lo había aplastado. Y ahora, con solo una vela y un dibujo, el mundo volvía a girar. Clara se acercó. No lo tocó. No lo abrazó. Solo se sentó a su lado, en el suelo, junto a los niños. No los busqué para que volvieras, dijo, con la voz tranquila, como si hablara de un río que ya había pasado. Los busqué, para que ellos no crecieran creyendo que el amor se pierde cuando se calla. Rafael levantó la vista. ¿Perdonas algo? Ella sonrió. No perdono lo que hiciste. Él se quedó helado. Lo que hice, no tiene perdón. No, dijo ella, mirando a los niños. Pero el amor, no se gana con palabras. Se gana, con volver. Con estar. Con tomar la vela, aunque te quemes. Rafael miró la llama. Y vio, en su reflejo, no su rostro. No su poder. No su fortuna. Sino, a un hombre que había perdido todo. Y que, por primera vez, tenía algo que valía más que todo lo que había tenido antes. Los niños se acurrucaron contra él. Uno a cada lado. Como si siempre hubieran estado allí.
Y la vela no se apagó. Ni por el viento, ni por el frío, ni por el tiempo. Porque el amor no necesita ser visto, solo ser elegido. Y Rafael, por primera vez en 3 años, eligió. No con palabras, no con promesas, con silencio, con presencia, con una vela, con 2 pequeñas manos que lo sostenían, como si él fuera su hogar. Clara no habló. Solo se sentó junto a ellos, con las manos sobre las rodillas, mirando la llama. El silencio era denso, pero no vacío. Era un silencio lleno de lo que nunca se dijo. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Lucas, de pronto, sin mirarlo. La pregunta cayó como una gota de agua sobre un espejo roto. Rafael tragó saliva. No tenía respuesta. Ninguna que no sonara como una excusa. No sabía, dijo, con la voz quebrada por el peso de 3 años. No sabía dónde estaban. Livia levantó la cabeza. Mamá te buscó. Rafael la miró. ¿Qué? Sí, dijo ella, con esa inocencia que no sabe mentir. Una vez, cuando el coche de la abuela se rompió, mamá fue a la ciudad. Dijo que quería ver si te encontraba. Rafael sintió que el suelo se abría bajo él. ¿Cuándo? Hace 1 año. En el invierno. Clara no negó. No negó nada. Solo suspiró, como si recordar fuera un peso que ya había aprendido a cargar. Fui a tu oficina, dijo, sin mirarlo. Me dijeron que no estabas. Que habías dejado el edificio. Rafael cerró los ojos. No me fui. Me despedí. Sí, dijo ella. Pero no me dijiste a dónde. Él no respondió. No podía. Porque en ese momento, supo que ella no lo había abandonado. Él había abandonado a todos. ¿Y qué hiciste?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Clara sonrió, pero no con alegría. Con tristeza. Con amor. Volví. ¿Qué? Volví a casa. A la casa donde vivíamos. La que tú compraste. La que yo nunca quise. Rafael la miró, confundido. ¿Por qué? Porque, dijo ella, mirando a los niños, si tú no volvías, al menos ellos tendrían un lugar donde crecer, sabiendo que su padre los amó. Rafael sintió que algo dentro de él se partía. No con un grito. No con un llanto. Con un silencio más profundo que el de la noche. Yo no los amé. Clara lo miró, entonces. Por primera vez, sus ojos lo atravesaron. No. No los amaste. Él bajó la cabeza. Entonces, ¿por qué no me odiaste? Ella se inclinó, tomó la mano de Lucas, y la puso sobre la de Rafael. Porque el amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se espera. Rafael la miró, sin entender. ¿Qué quieres decir? Cuando te fuiste, yo no te esperé para que volvieras. Se detuvo. Miró a los niños. Los esperé para que ellos no creyeran que el amor se acaba cuando alguien se va. Rafael sintió que el aire se volvía cristal. Cada palabra de ella era un cristal. Y cada una lo cortaba. Yo no soy buen padre. No, dijo Clara, suavemente. Pero estás aquí. Eso es suficiente. Ella levantó la vela. La llama bailaba. Cuando los niños nacieron, te escribí cartas. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Rafael se quedó helado. ¿Qué? Las guardé. ¿Dónde? En la caja de madera, debajo de la cama. Él no dijo nada. No podía. Porque en ese instante, supo que ella no lo había olvidado. La había perdonado, sin decir una palabra. Y los niños, habían crecido creyendo que el amor no se rompe. Solo se espera. ¿Y las cartas?, preguntó, con la voz tan débil que apenas se oyó. Clara se levantó.
Y caminó hacia la puerta. Voy a encender el horno. ¿Qué? Voy a hacer pan. ¿Pan? Sí. El que tú solías comer en el desayuno. Rafael la miró, confundido. ¿Cómo sabes que me gustaba? Ella se detuvo en la puerta. Y por primera vez, miró directamente a sus ojos. Porque, tú me lo dijiste. ¿Cuándo? Cuando me pediste que te hiciera el pan, el día antes de que te fueras. Rafael recordó. Era un martes. Llovía igual. Él había llegado tarde. Ella le había puesto una rebanada en el plato. ¿Te acuerdas? Preguntó Clara, con una sonrisa que no era de felicidad, sino de paz. Dijiste, nada sabe como el pan que hace mi mujer. Él recordó. Recordó la voz. Recordó el olor. Recordó que ella lo amaba. Y él no lo supo. Clara salió. La puerta se cerró suavemente. Y en la oscuridad de la iglesia, solo quedaron él, los niños, y la vela. Lucas se acercó. «Papá, ¿vienes a ver cómo hace el pan?» Rafael no respondió. Solo tomó la vela. Y se levantó. Con los niños a su lado. Con el corazón roto. Con la esperanza encendida. Y mientras caminaban hacia la cocina, él sintió algo que no había sentido en años. No era culpa. No era arrepentimiento. Era la posibilidad. La posibilidad de empezar de nuevo. No con palabras. No con dinero. Con pan. Con silencio. Con una llama que no se apaga. Y con una mujer que nunca dejó de creer en el amor que él no supo ver. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Una luz cálida salía. Y el olor del pan lo envolvió como un abrazo. Rafael entró sin hacer ruido. Los niños se quedaron atrás, observando. ¿Recuerdas cómo lo hacía?, preguntó ella, sin volverse. Él no respondió. Solo se acercó. Y cuando ella extendió la masa con las manos, él vio las cicatrices. Pequeñas. Casi invisibles. En los nudillos. En los dedos. No eran heridas de accidentes. Eran marcas de años. De días en que no tenía dinero para comprar pan. De noches en que cocinaba para que ellos no sintieran hambre. De manos que habían trabajado, mientras él trabajaba para no ver. No sabía, dijo él, con la voz apretada, que esto era lo que hacías. Ella se detuvo. Y por primera vez, dejó caer la masa. Se volvió. Y lo miró. No lo hice para que lo supieras. Rafael tragó saliva. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Ella tomó un trozo de masa, lo enrolló en forma de bola, y lo puso sobre la mesa. Porque cuando los niños nacieron, juré que nunca les enseñaría que el amor se mide en lo que se compra. Se acercó. Y tomó su mano. La de él. La misma que una vez sostuvo joyas, contratos, llaves de mansiones. La misma que nunca había sostenido una masa. Ahora, quiero que aprendan que el amor se hace con las manos. Rafael miró sus dedos. Llenos de harina. Frágiles. Reales. Yo no sé hacerlo. Yo te enseñaré. ¿Y si no lo hago bien? Ella sonrió. Una sonrisa lenta. Como el pan que sube. No importa si no queda perfecto. Lo importante es que lo hagas, con ellos. Rafael bajó la cabeza. ¿Y entonces, puedo intentarlo? Clara no dijo nada. Solo se apartó. Y le dio el rollo de masa. Él lo tomó. Temblando. Como si fuera un objeto sagrado. Intentó estirarlo. La masa se rompió. Lo siento, murmuró. No te disculpes, dijo ella. Vuelve a intentarlo. Él lo hizo. Otra vez. La masa se pegó a sus dedos. Se rompió otra vez.
Lucas se acercó. Papá, así. Tomó su mano. Y lo guió. Lentamente. Con paciencia. Con una ternura que no había aprendido en escuelas ni en negocios. No fuerces, susurró el niño. Déjala respirar. Rafael lo miró. ¿Cómo sabes eso? Mamá lo dice cada vez que hace pan. Clara se acercó. Y puso su mano sobre la de él. Sobre la de Lucas. Sobre la masa. El amor no se forza, Rafael. Se deja crecer. Como el pan. Como los hijos. Como el corazón. Rafael sintió que algo dentro de él se deshacía. No con lágrimas. No con gritos. Con una respiración profunda. Como si por fin pudiera exhalar. La masa ya no se rompía. Se extendía. Suave. Viva. Y cuando la puso en la bandeja, Livia tomó un poco de harina y la esparció sobre su cabeza. Ahora sí eres panadero. Rió. Rafael la miró. Y por primera vez en años, sonrió. No por fingir. No por agradar. Porque era real. Era suyo. Era ellos. El horno emitió un suave clic. Clara lo abrió. El aroma se volvió intenso. El pan estaba dorado. Perfecto. No por la forma. Por el amor con que se hizo. Ella lo sacó. Lo dejó enfriar sobre la mesa. Y luego, con un cuchillo, cortó una rebanada. La puso en un plato. Y se la entregó a Rafael. Prueba. Él la tomó. La miró. La olieron. ¿Y entonces, qué pasa?, preguntó Livia, con los ojos muy abiertos. Rafael no respondió. Solo puso la rebanada en su boca. Y cerró los ojos. El sabor era el mismo. El mismo que había comido hace años. El mismo que había olvidado. El mismo que ella nunca dejó de hacer. Una lágrima cayó sobre el plato. No de tristeza. De reconocimiento. De amor que no se fue. Solo se escondió. En la harina. En las manos. En el silencio. En la espera. Clara lo miró. Y dijo, con una voz tan suave que parecía un susurro del alma, ahora, lo sabes. Él asintió. No con palabras. Con la cabeza. Con el corazón. Y entonces, Lucas tomó otra rebanada. Y se la dio a Livia. Para ti. Ella la tomó. Y se la dio a Rafael. Para ti, papá. Él la recibió. Y no la comió. La sostuvo. Como una ofrenda. Como una puerta. Como un nuevo comienzo. Fuera, la lluvia se había detenido. La luna brillaba. Y dentro de la cocina, el pan aún estaba caliente. Y él, por primera vez en 3 años, no estaba solo. Ni perdido. Ni vacío. Estaba, en casa. Y esa casa, no tenía paredes de mármol. No tenía ventanas con vista al cielo. Tenía harina en los dedos. Tenía risas que no se compran. Tenía una mujer que nunca dejó de creer. Y 2 niños, que lo amaban no porque no tuviera hambre, sino porque no quería romper el momento. Como si comer fuera un acto que los separaría de ellos. Clara lavó los platos con calma, sin prisa, como si cada vaso fuera un recuerdo que merecía ser limpiado con respeto. Lucas se sentó junto a él, con las piernas colgando de la silla, y miró la rebanada que aún estaba en el plato. ¿Por qué no lo comes, papá? Rafael lo miró. Porque, no quiero que se enfríe. El niño lo miró, confundido. ¿Pero si se enfría, se rompe? No, dijo Rafael, con voz suave. Se vuelve duro. Entonces, ¿por qué no lo comes? Rafael respiró hondo. Porque, quiero que lo comas tú. Lucas lo miró,
como si esa respuesta fuera un enigma más grande que el cielo. ¿Por qué yo? Porque Rafael se detuvo. Sus manos temblaban. No por frío. Por miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a decirlo mal. Miedo a que, si lo decía, él lo creyera, y luego se fuera. Porque tú eres quien me enseñó a hacerlo. Lucas bajó la cabeza. Y entonces, en voz tan baja que apenas se oyó entre el goteo del grifo, no te enseñé nada, papá. Rafael lo miró. ¿Sí lo hiciste? No. Sí. ¿Cómo? Cuando me dijiste que la masa tenía que respirar. Rafael se quedó quieto. ¿Cómo sabes que te lo dije? Porque tú lo dijiste. ¿Cuándo? Ayer. Rafael frunció el ceño. Ayer no estuvimos juntos. Sí, dijo Lucas. En el sueño. El silencio cayó como una cortina. Clara dejó el plato en el secador. Y se volvió. Con los ojos brillantes. Pero sin lágrimas. ¿Qué soñaste? Preguntó ella, con una voz que no quería romper el hilo. Lucas miró a su padre. Soñé que estabas lejos. Rafael sintió que el pecho se le oprimía. ¿Y qué pasó? Que yo te llamé. Y tú no respondiste. Una pausa. Larga. Como el tiempo que se perdió. Entonces, ¿qué hiciste? Lucas bajó la cabeza. Me acerqué. Y te toqué. ¿Y qué pasó? Que sus ojos se llenaron de una tristeza que no tenía edad, que tú te volviste, como el pan que se enfría. Rafael no respiró. Clara dio un paso hacia adelante. ¿Y qué hiciste después? Lucas levantó la vista. Y por primera vez, habló con una claridad que no era de niño. Le dije, papá, no te vayas. No te conviertas en duro. Y entonces, ¿qué pasó? Susurró Rafael, con la voz rota. Me abrazó. Rafael se quedó helado. ¿Quién? Tú. Un silencio profundo. Como el de la tierra antes de que brote la flor. Clara se acercó. Y puso la mano sobre la cabeza de Lucas. Ese sueño, lo ha tenido cada noche desde que te fuiste. Rafael miró a su hijo. ¿Cada noche? Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? No, dijo Lucas. Porque pensé que si lo decía, tú te irías de verdad. Rafael sintió que el suelo se desmoronaba. No por culpa. No por arrepentimiento. Porque entendió. Sus hijos no lo habían olvidado. Los había esperado. No con gritos. No con rabia. Con sueños. Con silencios. Con pan que se enfriaba. Y con un niño que, cada noche, iba a buscarlo, y lo encontraba. Clara se sentó junto a él. No te fuiste por ellos, Rafael. Él no respondió. Solo miró la rebanada de pan. Te fuiste, porque creías que el amor era algo que se conquista. Rafael asintió. Sí. Pero ellos, dijo ella, señalando a los niños, te enseñaron que el amor es algo que se elige. ¿Cada noche? Sí. ¿Y yo, qué hice? Nada. Nada. No. Entonces, ¿cómo lo saben? Clara tomó la mano de Rafael. La misma que había sostenido acciones, firmas, llaves de mansiones. La misma que ahora, con harina en los dedos, sostenía la vida. Porque ellos, no necesitan palabras. Necesitan presencia. ¿Y tú, qué? Tú estás aquí. Rafael miró a Lucas. Y Lucas lo miró. Sin miedo. Sin rencor. Solo con los ojos, que lo veían. Realmente lo veían. Por primera vez. Y entonces, Livia tomó la rebanada de pan. Y la partió en 3. Una para ella. Una para Lucas. Y una, para ti, papá.
Rafael la tomó. No con prisa. No con hambre. Con reverencia. Y la llevó a sus labios. La mordió. Y el sabor no era solo de trigo. No era solo de sal. Era de espera. De silencios que no se rompieron. De sueños que no se apagaron. De un niño que no dejó de creer. De una mujer que no dejó de amar. Y de un padre que por fin estaba dispuesto a volver. La luna brillaba más fuerte ahora. Y el pan, que había sido frío, se volvió cálido. Porque él lo había elegido. No por obligación. No por culpa. Porque lo amaba. Y eso era lo único que importaba. Clara se acercó. Y lo abrazó. No por perdón. No por reconciliación. Porque era su esposo. Su compañero. Su hogar. Y él, por primera vez en 3 años, no se apartó. Se dejó abrazar. Como si fuera el primer abrazo. Como si fuera el último. Como si fuera el primero que realmente merecía. Y fuera de la ventana, el viento susurró algo suave. Algo que no era viento. Era una voz. La voz de alguien que nunca se fue. La voz de un amor que no se rompe. Solo se espera. Y cuando se vuelve a elegir, vuelve a nacer. Y esta vez por primera vez, no era vacío, sino lleno. Livia se acercó a él, con los pies descalzos sobre el suelo de madera, y se sentó en su regazo, como si siempre hubiera estado allí. Papá, dijo, con la voz de una niña que sabe más de lo que dice, ¿tú crees en los sueños? Él la miró. ¿Qué quieres decir? Que ella bajó la mirada, jugando con el borde de su camiseta, que a veces, cuando duermo, veo tu cara, pero no estás aquí. Rafael sintió que el aire se volvía de cristal. ¿Y qué haces? Cierro los ojos, y te llamo. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Nada? Sí. Entonces, ¿por qué lo haces? Ella levantó la cabeza. Y en sus ojos, no había tristeza. Había una paz que no tenía edad. Porque, si no te llamo, tú no sabes que te necesito. Rafael no respiró. Clara, de pie junto al fregadero, dejó caer la toalla. Y no dijo nada. Solo cerró los ojos. Como si ya lo supiera. ¿Y si yo te llamara? Preguntó Rafael, con la voz rota por el peso de lo que nunca dijo. ¿Si te llamara, cada noche? Livia sonrió. Pequeña. Como una flor que se abre en la oscuridad. Ya lo haces. Él la miró, confundido. ¿Cómo? Cuando duermes, tú también me llamas. Rafael se quedó helado. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué dije? Livia bajó la voz. Como si contara un secreto que solo los niños pueden oír. Dijiste, no me dejes. Rafael sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué más? Dijiste, no me vuelvas a perder. Una lágrima cayó. No de él. De Clara. Pero no la limpió. Solo la dejó caer. Como una gota de lluvia que finalmente se atrevió a caer. ¿Y tú qué le respondiste? Preguntó él, con la voz apenas un susurro. Livia se acurrucó más contra él. Le dije, no te voy a perder, papá. Porque tú ya estás aquí. Rafael cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, no luchó contra el dolor. Lo dejó entrar. Lo abrazó. Lo llevó consigo. Porque ya no era un enemigo. Era la prueba de que él había estado perdido. Y que, ahora, estaba siendo encontrado. Lucas se acercó. Traía algo en las manos. Un pequeño cuaderno. De hojas amarillentas. Con la cubierta desgastada. ¿Qué es? Preguntó Rafael. Tus cartas. Rafael lo miró, sin entender.
¿Qué cartas? Las que mamá te escribió. Rafael se quedó inmóvil. ¿Ella me escribió? Sí. ¿Y por qué no me las diste? Porque, Lucas lo miró con esos ojos que habían visto más de lo que él creía, porque tú no las pediste. Rafael sintió que el mundo se detenía. Entonces, ¿por qué las guardaste? Lucas abrió el cuaderno. Y leyó. En voz baja. Como si cada palabra fuera una oración. Hoy Lucas cumplió 2 años. Sonrió por primera vez sin que nadie lo hiciera. ¿Como tú? Livia aprendió a decir, papá. Lo dijo 3 veces antes de que yo entendiera que no era un error. Lo dijo con tanta esperanza, que me dolió. Hoy fue el cumpleaños de mi madre. Ella me preguntó, ¿y él? No supe qué responder. Solo dije, está aprendiendo a amar. Hoy lloré sin hacer ruido. Pero no por ti. Por ellos. Porque creen que si no les hablas, es porque no los quieres. No te odio, Rafael. Solo te extraño. Y los niños, ellos no saben que el amor no se mide en palabras. Lo saben en el silencio. Rafael no podía respirar. Las palabras eran como puñales suaves. Cada una lo desgarraba. No por culpa. Por amor. Por una mujer que escribió su alma, y él nunca la leyó. ¿Por qué no me las diste? Preguntó, con la voz rota. Lucas cerró el cuaderno. Y lo puso en sus manos. Porque tú no las pediste. ¿Y ahora? Ahora, ya estás aquí. Rafael apretó el cuaderno contra el pecho. Como si fuera su corazón. ¿Y qué hago ahora? Clara se acercó. Y puso la mano sobre la suya. Sobre el cuaderno. Sobre él. Ahora, escribe. Él la miró. ¿Qué? Escribe lo que sientes. Pero, ¿qué si no es tan bonito como los tuyos? Ella sonrió. Una sonrisa que no necesitaba palabras. No necesitas ser bonito, Rafael. Solo necesitas ser verdadero. ¿Y si, no sé cómo? Empieza con una palabra. ¿Cuál? Perdóname. Él se quedó quieto. Como si esas palabras fueran una puerta que no tenía llave. Y entonces, no, dijo, con voz firme. Clara lo miró. No. No quiero pedir perdón. Todos se quedaron callados. Entonces, ¿qué quieres? Rafael miró a sus hijos. A Lucas, que lo miraba como si ya lo conociera desde siempre. A Livia, que dormía contra su pecho, con la mano en su camisa. Y entonces, quiero empezar. Clara respiró. ¿Cómo? Con una carta. ¿Para quién? Para ellos. ¿Qué vas a decir? Él miró el cuaderno. Luego, tomó un lápiz. Y escribió, con letras temblorosas, pero firmes, hoy, por primera vez, volví a casa. No porque me pidieron. No porque me arrepiento. Sino porque, ya no quiero estar lejos. Se detuvo. Miró a los niños. Y escribió más, no sé si seré un buen papá. Pero quiero ser el que está. El que escucha. El que abraza. El que no se va. Porque, ustedes ya me perdonaron. Y yo, por fin, me perdono a mí mismo. Cuando terminó, dejó el lápiz. Y no dijo nada. Solo puso el papel sobre la mesa. Como una ofrenda. Como una llave. Como una promesa. Clara lo tomó. Y lo guardó en el cuaderno. Mañana, dijo, se lo leerás. Él asintió. No con palabras. Con la cabeza. Con el corazón. Fuera, la luna se había movido. Y ahora, iluminaba el cuaderno. Como si dijera, aquí empieza todo. Y Rafael, por primera vez en 3 años, no tenía miedo de lo que vendría. Porque ya no estaba solo. Ni perdido.
ni vacío. Estaba en casa. Y eso era más que suficiente. Porque el amor no se gana con palabras perfectas. Se gana con la valentía de volver. Y con la humildad de decir, estoy aquí. No quería arruinarlo. Era la primera vez que escribía algo que no era un contrato, un informe, una firma. Era algo que no tenía precio. Y eso lo aterraba. Clara lo miró desde el otro lado de la mesa, con las manos cruzadas, como si estuviera esperando que el viento le llevara las palabras antes de que él las dijera. Lucas estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la silla, los ojos fijos en el cuaderno. Livia dormía aún sobre su pecho, respirando suavemente, como si el sueño fuera un refugio que aún no quería abandonar. Rafael tomó el lápiz otra vez. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por respeto. Porque sabía que esto era más que una carta. Era un puente. Y él era el primero en caminarlo. Escribió, hoy aprendí que el amor no se mide en lo que se da, sino en lo que se queda. Se detuvo. Y miró a sus hijos. A Lucas, que lo miraba como si ya supiera lo que iba a decir. A Livia, que dormía con la mano sobre su corazón. Y entonces, ¿por qué no me odias?, preguntó, sin levantar la vista. Clara no respondió de inmediato. Solo tomó una taza vacía, la llenó con agua del grifo, y la puso frente a él. Porque el odio necesita energía. Rafael la miró. ¿Qué quieres decir? Tú te fuiste. Él asintió. Sí. Y yo dejé de esperar que volvieras. Él se quedó helado. ¿Qué? No dejé de esperarte, Rafael. Dejé de esperar que volvieras. Él no entendió. ¿Qué significa eso? Significa que no te esperé para que regresaras como el hombre que eras. Entonces, te esperé para que volvieras como el hombre que podrías ser. Rafael tragó saliva. ¿Y qué ves ahora? Clara se acercó. Y puso la mano sobre la suya. La misma que escribió el cuaderno. La misma que había sostenido millones. La misma que ahora sostenía una promesa. Veo a un hombre que está aprendiendo a amar. Rafael cerró los ojos. No sé si lo haré bien. No necesitas hacerlo bien. Entonces, solo necesitas hacerlo. Un silencio. Largo. Como el de una oración que no se termina. Lucas se levantó. Y fue hasta la ventana. Miró hacia afuera. La luna brillaba sobre el jardín pequeño, donde crecían flores silvestres, sin dueño, sin nombre. Papá, dijo, sin volverse, ¿tú crees que las flores saben que son bellas? Rafael lo miró. ¿Qué? Cuando las riegas, ¿saben que tú las cuidas? Rafael no respondió. Yo sí lo sé, dijo Lucas. Porque cada mañana, cuando salgo a jugar, las veo. Y sé que no las miras. Rafael se quedó callado. ¿Por qué? ¿Por qué tú no las miras, entonces? Pero ellas siguen floreciendo. Rafael sintió que algo dentro de él se quebraba. No con un estallido. Con un suspiro. Como una flor que se abre en la oscuridad. ¿Y qué pasa si yo no las miro? Lucas se volvió. Y lo miró. Con esos ojos que habían visto más de lo que nadie creía. Entonces, ellas siguen floreciendo. ¿Por qué? Porque no necesitan ser vistas, para ser amadas. Rafael bajó la cabeza. Y por primera vez en años, sintió que él era la flor. No la que se ve. La que crece en silencio. La que no pide atención. La que solo necesita alguien que se quede. Clara se acercó. Y puso la mano sobre su cabeza. Como una madre. Como una esposa. Como una mujer que nunca dejó de creer en el amor, aunque él no lo creyera. ¿Sabes por qué no te odié? Él asintió, sin levantar la vista. Porque el amor no se apaga cuando se calla. Sí, dijo ella. Se duerme. ¿Y
¿Cómo se despierta? Con presencia. ¿Con qué? Con estar. ¿Y si no sé cómo? Empieza por quedarte. ¿Hoy? Sí. ¿Y mañana? Sí. ¿Y pasado mañana? Sí. ¿Y si me voy otra vez? Clara lo miró. Y por primera vez, su voz no fue suave. Fue firme. Como una roca. Entonces, volveré a esperarte. Rafael levantó la cabeza. Y por primera vez en 3 años, no buscó una salida. No buscó una excusa. No buscó un escape. Solo miró a sus hijos. A Lucas, que lo miraba con los ojos abiertos. A Livia, que se movió en su sueño, y murmuró, «Papá, no te vayas». Y entonces, Rafael tomó el cuaderno. Y escribió una última línea. Con la mano temblorosa. Con el corazón roto. Con el alma, por fin, presente. Hoy, por primera vez, no quiero irme. No porque me pidan. No porque me arrepienta. Sino porque, ya no quiero estar lejos de ellos. Y no porque sea un buen padre. Sino porque, quiero serlo. Guardó el lápiz. Y no dijo nada. Solo se levantó. Y se sentó en el suelo, junto a Lucas. Y puso la cabeza sobre su hombro. Como un niño. Como un hombre. Como un padre. Lucas no se movió. Solo levantó la mano. Y la puso sobre la de su padre. Como si dijera, «Estoy aquí». Y Livia, en su sueño, susurró, «Te quiero, papá». Rafael no respondió. Solo cerró los ojos. Y dejó que el silencio lo abrazara. Porque por primera vez, no necesitaba palabras. Solo necesitaba estar. Y ese lugar era su hogar. Y la luna, que había sido testigo de tantas ausencias, ahora, brillaba con más fuerza. Como si dijera, este es el comienzo. Y Rafael, por primera vez en 3 años, no tuvo miedo de lo que vendría. Porque ya no estaba solo. Ni perdido. Ni vacío. Estaba, en casa. Su cuerpo supiera, antes que su mente, que ya no estaba solo. Clara estaba de pie junto a la mesa, mirando el cuaderno abierto. No lo tocó. No lo cerró. Solo lo miró. Como si cada palabra escrita fuera un pedazo de su alma que él había devuelto. ¿Qué harás mañana?, preguntó, sin volverse. Rafael no abrió los ojos. No lo sé. ¿No tienes planes? No. ¿No vas a volver a tu oficina? Él se movió, lentamente, como si cada gesto fuera una decisión que no podía deshacer. No. Clara se volvió. Y por primera vez, lo miró como si lo viera de verdad. No como al hombre que se fue. No como al que se equivocó. Como al que estaba volviendo. ¿Y qué harás? Él respiró hondo. Y cuando habló, su voz no era la de un magnate. Era la de un padre. Hoy, por primera vez. Se detuvo. Como si temiera que el aire se llevara las palabras. Hoy, por primera vez, quiero aprender a ser padre. Clara no dijo nada. Solo caminó hasta la cocina. Y regresó con 3 tazas de leche tibia. Una para él. Una para Lucas. Una para Livia. Las puso sobre el suelo, junto a ellos. Toma, dijo. Es la misma que les daba cada noche. Rafael la tomó. La sintió caliente en las palmas. ¿Por qué no la hiciste, cuando yo estaba aquí? Ella se sentó frente a ellos. Porque tú nunca te sentabas. Él la miró. ¿Qué? Cuando yo les daba la leche, tú estabas en la oficina. O en el coche. O en el teléfono. ¿Y qué hacías tú? Les hablaba. ¿Qué? Les decía, está lloviendo afuera, pero dentro estamos calientes. Hoy canté una canción nueva. La cantaré para ustedes mañana.
Tu papá está lejos, pero no está ausente. Está aprendiendo. Rafael tragó saliva. ¿Y ellos, te escuchaban? Sí. ¿Y qué respondían? Clara sonrió. Nada. Nada. No. Entonces, ¿para qué lo hacías? Ella tomó su taza. Y bebió un sorbo. Porque ellos necesitan saber que alguien los ama, aunque nadie lo diga. Rafael bajó la cabeza. Yo nunca les hablé. No. ¿Y ahora? Ahora, puedes empezar. Un silencio. Largo. Como el de una puerta que se abre después de años. Lucas tomó su taza. Y la sostuvo con ambas manos. Papá, sí. ¿Puedes contarme una historia? Rafael lo miró. ¿Una historia? Sí. ¿De qué? De cuando tú eras niño. Rafael se quedó quieto. Nunca había contado eso. Nunca lo había querido. Porque no había nada bonito que contar. Solo silencios. Solo ausencias. Solo un padre que nunca estuvo. No sé, dijo, con la voz baja. No hay nada interesante. Sí hay, dijo Livia, sin abrir los ojos. Tú eres mi papá. Rafael sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía cómo llamar. ¿Y qué quieres saber? ¿Qué te gustaba hacer? Él miró hacia la ventana. La luna iluminaba un pequeño jardín. Y allí, en el suelo, había una flor silvestre. La misma que había visto cada mañana. Cuando era niño, empezó, con voz quebrada, me gustaba sentarme en el porche. ¿Y qué hacías? Miraba las nubes. ¿Y qué veías? Veía formas. ¿Qué formas? Un caballo. ¿Y después? Después, veía una casa. ¿Una casa? Sí. ¿Y qué había dentro? Rafael cerró los ojos. No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Porque nunca me dejaron entrar. Un silencio. Tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Clara lo miró. Y por primera vez, no dijo nada. Solo tomó su mano. Y la apretó. Lucas bajó la cabeza. Y entonces, con una voz que no era de niño, papá, sí. Tú ya estás dentro. Rafael abrió los ojos. ¿Qué? La casa que viste, ya está hecha. ¿Cómo? ¿Por qué nosotros? Sí. ¿Qué? Somos tu casa. Rafael no pudo respirar. No pudo moverse. No pudo hablar. Solo sintió que algo dentro de él se deshacía. No con dolor. Con paz. Con amor. Con una verdad que nunca había escuchado. Que no necesitaba ser construida. Solo, ser aceptada. Clara se inclinó. Y puso su frente contra la de él. Ya no estás solo, Rafael. Lo sé, susurró él. Entonces, ¿qué harás mañana? Él miró a Lucas. A Livia. A la taza de leche. Al cuaderno. A la flor fuera de la ventana. Y respondió, con una voz que no temblaba más, mañana, leeré la carta. ¿A ellos? Sí. ¿Y después? ¿Después, qué? Después, les enseñaré a hacer pan. Clara sonrió. No con lágrimas. No con gritos. Con una paz tan profunda que parecía eterna. ¿Y si se queman? Entonces, los volveremos a hacer. ¿Y si no aprenden? Entonces, seguiré enseñando. ¿Y si no quieres? Él la miró. Y por primera vez en 3 años, no buscó una salida. No buscó una excusa. No buscó un escape. Solo tomó la mano de Lucas. Y la de Livia. Y dijo, no quiero irme. Y entonces, no te vayas, dijo Livia, sin abrir los ojos.
No me iré, respondió él. Y en ese momento, te amo, papá, murmuró Lucas. Rafael no respondió con palabras. Solo los abrazó. Con todas sus fuerzas. Con todo lo que había perdido. Con todo lo que había vuelto a encontrar. Y la luna, que había sido testigo de tantas ausencias, ahora, brillaba como si dijera, aquí empieza la vida. Y Rafael, por primera vez en 3 años, no tenía miedo de lo que vendría. Porque ya no estaba solo. Ni perdido. Ni vacío. Estaba, en casa. Livia dormía, pero su mano aún estaba sobre la de su padre, como un ancla. Clara se acercó con una manta suave, y la cubrió sobre los hombros de los niños. ¿Ya está?, preguntó, en voz baja. ¿Qué? La carta. Él asintió. Sí. ¿Y la leerás mañana? Sí. ¿Aquí? Sí. Clara se sentó en el suelo, frente a ellos, y tomó su taza vacía. ¿Tienes miedo? Él la miró. Sí. ¿De qué? ¿De qué no sea suficiente? ¿Qué significa suficiente? Que ellos me quieran de verdad. Clara no respondió de inmediato. Solo tomó la mano de Livia, la que aún estaba sobre la de Rafael, y la colocó suavemente sobre su pecho. Mira. Él lo hizo. ¿Qué ves? Su mano. ¿Y qué más? Su respiración. ¿Y qué más? Él se quedó callado. ¿Ves que ella te ama? Pero, ¿y si cambia? ¿Y si tú cambias? Él bajó la cabeza. Yo, no sé si puedo. No necesitas ser perfecto. Entonces, solo necesitas ser constante. Un silencio. Largo. Como el de un corazón que late por primera vez después de un largo tiempo. Lucas tomó el cuaderno. Y lo abrió otra vez. Papá, sí. ¿Puedo leerlo contigo? Rafael lo miró. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Porque, cuando tú escribiste, yo escuché. ¿Cómo? Con el corazón. Rafael no entendió. Pero Lucas lo miró, con esos ojos que habían visto más de lo que nadie creía, y dijo, no necesitas palabras grandes. Necesitas ser tú. Rafael respiró hondo. Y asintió. Está bien. Lucas tomó el cuaderno. Y leyó. En voz baja. Como si cada palabra fuera un paso en un camino que nunca había caminado. Hoy, por primera vez, volví a casa. No porque me pidieron. No porque me arrepiento. Sino porque, ya no quiero estar lejos de ellos. Se detuvo. Y miró a su padre. ¿Eso es todo? Sí. ¿No hay más? No. ¿Y te sientes mejor? Rafael lo miró. Sí. ¿Por qué? Porque, por primera vez, dije la verdad. Lucas asintió. Y entonces, con una voz que no era de niño, ¿puedes decirlo otra vez? Rafael lo miró. ¿Qué? Dilo. ¿Dónde? Aquí. ¿Ahora? Sí. Rafael cerró los ojos. Y cuando habló, no fue con la voz de un hombre que tiene dinero. Fue con la voz de un padre que está aprendiendo. Hoy, por primera vez. Se detuvo. La respiración se le hizo difícil. Pero no se rindió. Hoy, por primera vez. Volvió a respirar. Volví a casa. No porque me pidieron. No porque me arrepiento. Sino porque, ya no quiero estar lejos de ustedes. Una lágrima cayó. No de él. De Lucas. Pero no la limpió. Solo la dejó caer. Como una gota de lluvia que finalmente se atrevió a caer. Livia se movió en su sueño. Y murmuró, papá. Rafael la miró. Sí, amor. No te vayas. No me iré. ¿Lo prometes?
Él tomó su mano. La misma que ahora, con harina y con sueños, sostenía el futuro. Lo prometo. Y entonces, Lucas levantó la vista. Y dijo, ¿puedo guardarlo? ¿El cuaderno? Sí. ¿Para qué? Para cuando tú te olvides. Rafael lo miró. ¿Me olvidaré? Sí. ¿Y qué harás? Te lo leeré. Rafael sintió que el pecho se le llenaba de algo que no tenía nombre. ¿Y si no quieres? Entonces, te lo leeré igual. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué? Tú eres mi papá. Y eso no se cambia. Ni se olvida. Ni se pierde. Clara se acercó. Y puso la mano sobre la cabeza de Lucas. Eso es el amor, Rafael. ¿Qué? No es lo que se dice. Es lo que se recuerda. ¿Y él, qué? Él te recuerda. Rafael miró a sus hijos. A Lucas, que lo miraba con una fe que no había aprendido en libros. A Livia, que dormía con la sonrisa más tranquila que él había visto en su vida. Y entonces, ¿qué pasa mañana? Clara sonrió. Mañana, leerás la carta. Sí. ¿Y después, qué? Después, harás pan con ellos. Rafael asintió. Sí. ¿Y después, qué? Después, los llevarás a la iglesia. Él la miró, confundido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí es donde empezó todo. Rafael recordó. La canción. La voz. La taza fría. El dibujo. Los ojos de Clara. Y los de sus hijos. ¿Y qué pasa allí? Clara tomó su mano. Allí, te esperan. Rafael se quedó quieto. ¿Quiénes? Los niños de la iglesia. ¿Y qué harán? Te verán. ¿Y qué dirán? Dirán, ese es el papá de Lucas y Livia. Rafael sintió que el suelo se movía. ¿Y qué responderé? Clara lo miró, con los ojos llenos de una luz que no venía del exterior. Dirás, que sí. Soy su papá. ¿Y si no me creen? Entonces, ¿qué? Les mostrarás tu mano. ¿Mi mano? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no es la mano de un hombre que se va. Es la mano de un padre que se queda. Rafael miró sus dedos. Harina. Cicatrices. Llamas. Amor. Y entonces, ¿y si no soy digno? Clara se inclinó. Y besó su frente. Nadie es digno, Rafael. Solo, es fiel. ¿Y tú, qué? Tú ya estás siendo fiel. Él cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, no se preguntó si lo merecía. Solo supo que lo estaba eligiendo. Cada día. Cada palabra. Cada pan. Cada abrazo. Cada, no me vayas. Cada, te quiero, papá. Y la luna, siguió. Brillando. Como si dijera, aquí empieza la vida. No con un grito. No con un perdón. Sino con una promesa. Hecha en silencio. Hecha con manos. Hecha con corazón. Rafael no dijo nada. Solo apretó la mano de Lucas. Y la de Livia. Y dejó que el silencio lo abrazara. Porque ya no necesitaba palabras. Solo necesitaba estar. Y ese lugar era su hogar. Y él, por primera vez en 3 años, no tenía miedo de lo que vendría. Porque ya no estaba solo. Ni perdido. Ni vacío. Estaba en casa. Y eso era todo lo que necesitaba. Todo alrededor de los niños. Lucas estaba pegado a su costado, con la cabeza apoyada en su brazo. Livia, con la mejilla contra su pecho, respiraba suavemente, como si su alma hubiera encontrado un lugar donde descansar.
Él no se movió. No quería asustarlos. No quería romper el milagro. Solo miró la ventana. Y vio la flor silvestre. La misma que había visto cada día desde que llegó. Ahora, estaba florecida. No por el clima. No por el riego. Porque alguien había dejado de mirar hacia otro lado. Clara entró con un plato de pan recién horneado. No dijo nada. Solo lo puso sobre la mesa. Y se sentó. Rafael levantó la cabeza. ¿Ya es hora? Sí. ¿La carta? Sí. Él respiró hondo. Tomó el cuaderno. Lo abrió. Y lo sostuvo entre sus manos. Como si fuera un niño que no quería soltarlo. ¿Quieren que lo lea? Lucas asintió. Livia abrió los ojos. Sí, papá. Rafael miró a Clara. Ella asintió. Con los ojos. No con palabras. Y entonces, él empezó. En voz baja. Como si temiera que el aire se llevara las palabras. Hoy, por primera vez, volví a casa. No porque me pidieron. No porque me arrepiento. Sino porque, ya no quiero estar lejos de ustedes. Se detuvo. La voz se le quebró. Pero no se detuvo. No sé si seré un buen padre. No sé si lo haré bien. No sé si algún día entenderán todo lo que perdí. Pero sí sé esto, no quiero estar lejos. No quiero que me busquen en sueños. No quiero que me esperen en silencio. Quiero estar aquí. Cada mañana. Cada noche. Cada pan que se queme. Cada canción que no recuerden. Cada lágrima que no vean. Quiero estar aquí, porque ustedes son mi hogar. Y yo, quiero ser su padre. Calló. El silencio fue tan profundo que hasta el reloj pareció dejar de tic-tac. Lucas lo miró. ¿Terminaste? Sí. ¿Está bien? Rafael lo miró. ¿Qué quieres decir? ¿Está bien, lo que dijiste? Rafael tragó saliva. No sé. ¿Te duele? Sí. Entonces, está bien. Rafael lo miró, confundido. ¿Cómo? Porque cuando algo duele, es porque es verdad. Livia se sentó. Y se acercó a él. Tocó el cuaderno con la punta del dedo. ¿Puedo guardarlo? Claro. ¿Para siempre? Sí. Ella lo tomó. Y lo apretó contra su pecho. Como si fuera su corazón. Clara se levantó. Y fue hasta la puerta. Voy a encender el fuego. ¿Para qué? Para el pan. ¿Ahora? Sí. ¿Y qué haremos? ¿Lo harás tú? ¿Yo? Sí. ¿Con ellos? Sí. Rafael se quedó quieto. ¿Y si me equivoco? Entonces, ¿qué? Entonces, los harás otra vez. Él miró a sus hijos. A Lucas, que lo miraba con los ojos llenos de confianza. A Livia, que ya tenía el cuaderno contra el corazón. Y entonces, ¿y si, no sé cómo? Clara sonrió. Entonces, te enseñaré. ¿Ahora? Sí. Rafael se levantó. Con cuidado. Despertó a los niños. Vamos. Lucas se levantó de un salto. Vamos a hacer pan. Livia lo siguió, con el cuaderno aún en las manos. Y juntos, entraron a la cocina. Rafael se puso delante de la mesa. Clara le puso la masa en las manos. ¿Ahora qué? Ahora, deja que respire. Él la miró. ¿Así? Sí. ¿Y luego? Luego, la estiras. ¿Cómo esto? No. ¿Cómo entonces? Ella tomó sus manos. Y las guió. Lentamente. Con paciencia. Como si enseñara a un niño. Como si enseñara a un hombre.
como si enseñara a un padre. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora, hazlo con ellos. Rafael miró a Lucas. ¿Quieres ayudarme? Sí. Lucas tomó un poco de masa y la estiró. Se rompió. Oh. No pasa nada, dijo Rafael. Vuelve a intentarlo. Lucas lo hizo. Otra vez. Y otra. Y otra. Y cada vez, la masa se volvía más suave. Más viva. Más suya. Livia, con el cuaderno aún en las manos, puso la suya sobre la de su padre. Papá, sí. ¿Esto es lo que hacías cuando estabas lejos? Rafael la miró. No. Entonces. Esto es lo que hago ahora. Ella sonrió. Entonces, es mejor. Rafael no respondió. Solo la abrazó. Y luego, abrazó a Lucas. Y juntos, los tres, hicieron el pan. No perfecto. No bonito. Pero, real. Cuando lo pusieron en el horno, Rafael miró a Clara. ¿Y ahora? Ella se acercó. Y puso la mano sobre la suya. Ahora, esperamos. ¿Y qué pasará? No lo sé. ¿Y si no sale bien? Entonces, ¿qué? Entonces, lo haremos otra vez. Él la miró. ¿Y si no quiero hacerlo otra vez? Ella lo miró, con los ojos llenos de una luz que no venía del sol. Entonces, no serás mi esposo. ¿Qué? Serás mi amigo. ¿Y si quiero ser más que eso? Clara bajó la cabeza. Y dijo, con una voz que no temblaba, entonces, sé mi esposo. Rafael sintió que el mundo se detenía. No por miedo. No por sorpresa. Porque, por primera vez en 3 años, no estaba buscando una salida. Estaba buscando un hogar. Y lo había encontrado. No en una mansión. No en un título. No en un nombre. Lo había encontrado, en una masa. En una mano. En un cuaderno. En 2 niños que lo amaban, aún sin entenderlo. Y en una mujer que nunca dejó de creer. El horno emitió un clic. Clara lo abrió. El pan estaba dorado. No perfecto. No simétrico. Pero, hermoso. Porque estaba hecho con amor. Con manos que habían vuelto. Con corazones que habían aprendido. Con silencios que habían sido escuchados. Con promesas que habían sido cumplidas. Rafael tomó una rebanada. La cortó. La puso en un plato. Y se la dio a Lucas. Para ti. Luego, a Livia. Para ti. Y luego, a Clara. Para ti. Ella la tomó. Y la besó. No en la mejilla. No en la frente. En la mano. La que había sostenido la masa. La que había escrito la carta. La que había elegido volver. ¿Y entonces, qué haremos ahora? Preguntó Lucas. Rafael miró hacia la ventana. La flor estaba florecida. Y el sol brillaba. Hoy, sí. Hoy, los llevaré a la iglesia. Y por primera vez, ¿qué? Por primera vez, les contaré quién soy. Clara lo miró. Y sonrió. ¿Y qué dirás? Él tomó la mano de los niños. Y dijo, con una voz que no temblaba, diré, que soy su padre. Y que, por fin, ya no me voy. Fuera, el viento susurró. Como si dijera, bienvenido. Y dentro, el pan aún estaba caliente. Y el amor, ya no se enfriaba. Porque había vuelto. No con ruido. No con poder. No con dinero. Con una palabra. Con una mano. Con una promesa. Con un, no me vayas. Lucas llevaba el cuaderno bajo el brazo, como un tesoro. Livia sostenía una pequeña flor silvestre,
la misma que había crecido junto a la ventana, y la miraba como si fuera un regalo. Clara iba detrás, sin decir nada. Solo caminaba. Como si ya supiera que esto era el momento. La puerta de madera se abrió con un suave crujido. Dentro, el aire olía a cera, a pan recién horneado, a libros viejos y a oración. Los bancos estaban vacíos. Solo una mujer mayor, sentada en el primer banco, cosía con manos temblorosas. Al verlos, dejó la aguja. Y se levantó. Clara, susurró. ¿Es él? Clara asintió. Sin palabras. Rafael sintió que el suelo se movía. No por miedo. Por reconocimiento. Porque esa mujer era la que había cantado con Clara en la iglesia cuando él aún no sabía que existía. La que había enseñado a los niños a cantar. La que había rezado por él, cuando él ni siquiera lo sabía. Sí, dijo Clara, suavemente. Es Rafael. La mujer lo miró. No con reproche. No con lágrimas. Con una mirada, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Bienvenido, hijo, dijo, con una voz que parecía el viento de un día de primavera. Rafael no respondió. Solo asintió. ¿Y entonces, quieren sentarse?, preguntó la mujer, señalando el banco del frente. Lucas miró a su padre. ¿Nos sentamos? Rafael asintió. Y se sentó. Con los niños a cada lado. Clara se sentó junto a él. ¿Y entonces, vas a decirlo?, susurró Clara. Él no respondió. Solo tomó la mano de Lucas. Y la de Livia. Y cerró los ojos. Por un momento. Solo un momento. Como si estuviera rezando. Y entonces, buenos días, dijo, en voz baja, pero clara. Todos los que estaban en la iglesia, ahora ya no eran solo la mujer, sino también una madre con su bebé, un anciano con bastón, dos niñas que jugaban con una muñeca, se volvieron. Rafael no miró a nadie. Solo miró a sus hijos. Hoy. Se detuvo. La voz se le quebró. Pero no se detuvo. Hoy, quiero decirles algo. Una pausa. Larga. Como el de un suspiro que lleva años guardado. Hace 3 años, me fui. Un suspiro colectivo. Como si todos supieran. Como si todos lo hubieran sentido. No fui por un error. Fui por una mentira. Creí que el amor era lo que se tiene, no lo que se da. Creí que el poder era lo que se gana, no lo que se comparte. Creí que el silencio era fuerza, y no miedo. Miró a Lucas. A Livia. Y cuando me fui, no supe que mis hijos me estaban esperando. No con gritos. No con rabia. Con sueños. Con pan que se enfriaba. Con flores que crecían sin que nadie las regara. Con un cuaderno lleno de cartas que nunca leí. Con una mujer que nunca dejó de creer. ¿Y hoy, sí?, preguntó una voz suave, entre las filas. Rafael la reconoció. Era la voz de la mujer que había cosido en el banco. Hoy, ¿qué? Hoy, vuelvo. No porque me pidan. No porque me arrepienta. Sino porque, ya no quiero estar lejos. Un silencio. Profundo. Como el de una tierra que recibe la primera lluvia después de una sequía. Livia levantó la flor. Y la puso en el piso, frente a él. Como una ofrenda. Lucas abrió el cuaderno. Y lo puso sobre sus rodillas. Y entonces, papá, dijo, con voz firme, ¿puedes leerlo? Rafael lo miró. ¿Aquí? Sí. ¿Ahora? Sí. Rafael respiró hondo. Tomó el cuaderno. Y leyó. En voz alta. Para todos. Hoy, por primera vez, volví a casa. No porque me pidieron. No porque me arrepiento. Sino porque, ya no quiero estar lejos de ustedes. Se detuvo.
La sala no se movió. Nadie respiró. Él continuó. No sé si seré un buen padre. No sé si lo haré bien. Pero sí sé esto, no quiero estar lejos. No quiero que me busquen en sueños. No quiero que me esperen en silencio. Quiero estar aquí. Cada mañana. Cada noche. Cada pan que se queme. Cada canción que no recuerden. Cada lágrima que no vean. Quiero estar aquí, porque ustedes son mi hogar. Y yo, quiero ser su padre. Cayó. Y por primera vez, no hubo silencio. Hubo llanto. Suave. Silencioso. De la mujer que cosía. De la madre con el bebé. Del anciano con el bastón. De Clara. Que no lloraba por él. Lloraba, porque él finalmente había vuelto. Y entonces, papá. Gritó una voz pequeña, desde la fila de atrás. Todos se volvieron. Un niño de 6 años, con los ojos rojos, se levantó. Yo también te esperé. Rafael lo miró. ¿Cómo? Tú eras el papá de la foto que mamá tenía. La que cantaba en la iglesia. Yo, se detuvo, con la voz quebrada, yo no tenía papá. Y cuando vi tu foto, se acercó, corriendo, yo pensé, quizá él también me extraña. Rafael se levantó. Y lo abrazó. Sin dudar. Sin preguntar. Solo abrazó. Y el niño se aferró a él, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Entonces, otra voz. Yo también. Una niña. De 8 años, con trenzas deshechas, se acercó. Yo también te vi en la foto. Y cada vez que mi mamá cantaba, sus ojos se llenaron, yo pensaba, ¿será que él sabe que yo lo llamo cada noche? Rafael sintió que el suelo se abría. No por culpa. Por amor. Porque no eran solo sus hijos. Eran, todos. Todos los que habían sido abandonados. Todos los que habían esperado en silencio. Todos los que habían creído que el amor se perdía, cuando alguien se iba. Y él, había vuelto. No por ellos. No por la iglesia. No por la sociedad. Porque, había aprendido. Que el amor no se pierde. Solo se espera. Y cuando alguien, elige volver, todo vuelve a nacer. Clara se levantó. Y caminó hasta él. Tomó su mano. Y la de los niños. Y la del niño que lloraba. Y la de la niña que había esperado. Y la de la mujer que cosía. Y la del anciano que sonreía. Y dijo, con una voz que no necesitaba ser fuerte, este es el amor. No el que se tiene. El que se da. El que se queda. El que no se va. Rafael no dijo nada. Solo apretó las manos. Y miró hacia el altar. Donde colgaba una cruz. Y debajo, una frase escrita en madera, Dios no nos pide que seamos perfectos. Solo que volvamos. Y él, había vuelto. No con riquezas. No con poder. No con disculpas. Con una flor. Con un cuaderno. Con 2 niños. Con una mujer. Y con un corazón, que por fin, había dejado de huir. Y en ese momento, la iglesia entera se levantó. No para aplaudir. No para gritar. Solo para, estar. Junto a él. Como si dijeran, bienvenido, Padre. Bienvenido, Hijo. Bienvenido, hombre que volvió. Y Rafael, por primera vez en 3 años, no tuvo miedo de lo que vendría. Porque ya no estaba solo. Ni perdido. Ni vacío. Estaba, en casa. Ir. Rafael aún sostenía las manos de los niños. La de Lucas, pequeña y cálida. La de Livia, suave como una flor recién abierta. Y junto a él, la mano del niño que había corrido desde la última fila, el que lo había llamado, papá, sin conocerlo, y la de la niña que había esperado en silencio cada noche, como si su voz pudiera atravesar el tiempo.
Clara no soltó su mano. Nunca lo había hecho. Pero ahora, no la apretaba por protección. La apretaba por pertenencia. Como si dijera, estás aquí. Y yo no te suelto. La mujer que cosía se acercó lentamente. Con las manos temblorosas, pero firmes, tomó una caja de madera del banco. La abrió. Y sacó una foto. Antigua. Desgastada por el tiempo. En ella, Rafael estaba de pie, sonriendo, una sonrisa que él ni siquiera recordaba, con Clara a su lado, vestida de blanco, los brazos alrededor de los gemelos recién nacidos. Era la foto que él había tomado en el jardín, antes de que todo se rompiera. Antes de que él se fuera. La guardé, dijo la mujer, con voz quebrada por la emoción. Porque, cuando Clara vino a pedirme que la guardara, dijo, un día, él volverá. Y cuando lo haga, quiero que sepa que fue hermoso. Rafael tomó la foto. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por reconocimiento. Porque en esa imagen, él era feliz. Realmente feliz. No por lo que tenía. Por lo que tenía. ¿Por qué no me la diste? Preguntó, con la voz rota. Porque tú, la mujer lo miró con una ternura que no tenía edad, no estabas listo para verlo. Rafael bajó la cabeza. Y entonces, yo, no era feliz, susurró. No, dijo Clara, suavemente. Él la miró. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando mirabas a los niños, no los veías. Los mirabas como si fueran un recuerdo. Como si fueran algo que debías tener, pero no querías ser. Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y ahora? Clara tomó la foto de sus manos. Y la puso sobre el pecho de Lucas. Ahora, los ves. Y cuando los ves, los amas. Lucas miró la foto. Y luego miró a su padre. Papá, sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Y por qué no sonreías? Rafael tragó saliva. ¿Por qué? Se detuvo. Como si cada palabra fuera un paso sobre vidrio. Porque, pensaba que si sonreía, alguien podría ver que no era suficiente. Una pausa. Larga. Como el silencio entre dos latidos del corazón. Entonces, la niña que había esperado en silencio, se acercó. Y dijo, con una voz tan suave que parecía un susurro del alma, yo también pensaba eso. Rafael la miró. ¿Qué? Que si yo sonreía, mi papá se daría cuenta de que no era lo suficientemente buena. Y por eso, dejé de sonreír. Rafael sintió que el mundo se detenía. No por sorpresa. Por comprensión. Porque no eran solo sus hijos. No era solo Clara. Eran todos. Todos los que habían aprendido a callar, porque creían que no eran suficientes. Y él, había sido uno de ellos. ¿Y ahora? Preguntó la niña. Rafael la miró. Y luego miró a Lucas. A Livia. Al niño que lo había llamado, papá. A la mujer que guardó la foto. A Clara, que nunca dejó de creer. Y entonces, ahora, sí. Ahora, voy a sonreír. No porque sea suficiente. No porque lo merezca. Sino porque, ellos lo necesitan. Y si yo sonrío, quizá ellos también lo hagan. Y entonces... Rafael sonrió. No una sonrisa fingida. No una sonrisa para agradar. No una sonrisa de poder. Una sonrisa, de verdad. De una alma que por fin dejó de huir. Y cuando lo hizo, papá. Gritó Livia, y se lanzó a sus brazos. Papá. Gritó Lucas, y lo abrazó por la cintura. Papá. Gritó el niño de la última fila. Papá. Gritó la niña con trenzas. Y uno a uno, los demás, la madre con el bebé, el anciano, la mujer que cosía, se acercaron. No para tocarlo. No para hablarle. Solo para estar cerca.
como si su sonrisa fuera una luz que nadie había visto en años. Clara no lloró. No se acercó. Solo se quedó allí, con las manos cruzadas, y miró su rostro. Y por primera vez, no vio al hombre que se fue. Vio al hombre que había vuelto. Y cuando él la miró, gracias, susurró. Ella no respondió con palabras. Solo levantó la mano. Y puso la palma sobre su mejilla. Como una madre. Como una esposa. Como una mujer que nunca dejó de creer en el amor, aunque él no lo creyera. ¿Y entonces, qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, con la cara pegada a su pecho. Rafael lo miró. Y sonrió otra vez. Ahora, sí. Ahora, vamos a casa. ¿Para qué? Para hacer pan. Sí. Gritó Livia, saltando. Y esta vez, yo pongo la harina en tu nariz. Rafael rió. Una risa verdadera. Profunda. Como la de un hombre que ha encontrado su voz después de años de silencio. ¿Y entonces, qué hacemos después?, preguntó la niña, con los ojos brillantes. Rafael miró a todos. A los niños. A Clara. A los que habían esperado. Y dijo, con una voz que ahora no temblaba, después, les enseñaré a cantar. ¿Qué canción?, preguntó el niño. Rafael miró a Clara. Y ella asintió. Con los ojos. Con el alma. Y él respondió, la que cantaba tu mamá. ¿Cuál? La que dice, que el amor no es el que se tiene, sino el que se da. Y entonces, cántala, papá, pidió Livia. Rafael tomó la mano de Lucas. La de Livia. La de la niña. La del niño. Y cantó. No con voz de tenor. No con técnica. Con el corazón. Con el alma. Con el dolor. Con la esperanza. Con la paz. Y cuando terminó, no hubo aplausos. Solo lágrimas. Solo silencio. Solo un niño que se acercó y le dijo, papá, sí. ¿Puedo llamarte así siempre? Rafael lo abrazó. Sí. ¿Y tú también?, preguntó la niña, mirando a Clara. Clara sonrió. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, somos familia. Y todos, uno a uno, se abrazaron. No como una multitud. Como una casa. Como un hogar. Como un amor que no se perdió. Solo se esperó. Y cuando alguien eligió volver, todo volvió a nacer. Rafael miró hacia la ventana. La flor silvestre seguía allí. Florecida. Viva. Como él. Y en el aire, el eco de su canción aún resonaba. No como una canción. Como una promesa. Como un nuevo comienzo. Como un no me vayas, convertido en no me dejes. Y él no se iría. No por obligación. No por culpa. No por perdón. Porque había entendido que el amor no se gana con lo que tienes. Se gana con lo que decides quedarte. Y él había decidido. Por fin. Por ellos. Por sí mismo. Por el niño que lo llamó papá sin conocerlo. Por la niña que lo esperó en silencio. Por la mujer que nunca dejó de creer. Y por el hombre que, por primera vez en 3 años, se atrevió a ser. No perfecto. No poderoso. No rico. Solo, padre. Y eso, era más que suficiente. Más que todo. Más que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Porque ahora, tenía algo que no se podía perder. No con el tiempo. No con el error. No con la distancia. Tenía, consigo un poco del silencio que había caído sobre ellos, y lo guardara en el pecho, como un tesoro. Rafael aún sostenía las manos de los niños. Lucas no las soltaba.
Livia había dormido otra vez, esta vez, no por cansancio, sino porque su alma había encontrado un lugar donde descansar. Clara caminaba junto a ellos, con los ojos fijos en el suelo, como si temiera que si levantaba la vista, todo se desvanecería. Fuera, el sol brillaba con una claridad que parecía nueva. Como si el mundo entero hubiera respirado por primera vez en años. ¿Vamos ya?, preguntó Lucas, sin soltar su mano. Sí, respondió Rafael, con una voz que ya no era la de un hombre perdido. Vamos a casa. ¿Y la iglesia?, preguntó la niña que había esperado en silencio, acercándose con los ojos aún húmedos. ¿Volveremos? Rafael se detuvo. Miró la puerta de madera. La cruz. La foto que aún colgaba en el altar. Dios no nos pide que seamos perfectos. Solo que volvamos. Sí, dijo. Volveremos. ¿Cada semana? Cada semana. ¿Y cantaremos otra vez? Él sonrió. Sí. ¿Y tú, cantarás? Rafael miró a Clara. Ella no respondió. Solo levantó la cabeza. Y lo miró. Con una mirada que decía, ya lo hiciste. Sí, dijo él. Cantaré. La niña sonrió. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, ¿puedo ir contigo a hacer pan? Rafael se arrodilló frente a ella. Claro. ¿Y yo también? Preguntó el niño que lo había llamado papá por primera vez. Claro. ¿Y yo? Preguntó la madre con el bebé en brazos. Claro. ¿Y yo? Preguntó el anciano con el bastón. Rafael lo miró. Y entonces, todos. Un silencio. Largo. Como el de una promesa que se cumple. Y entonces, ¿por qué?, preguntó la mujer que cosía, con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué, ahora? Rafael se levantó. Y tomó la mano de Clara. La de Lucas. La de Livia. La de la niña. La del niño. Y dijo, ¿por qué? Se detuvo. Como si cada palabra fuera un paso sobre el borde de un abismo. Porque, sí. Porque, yo también necesitaba que alguien me dijera, vuelve. Y nadie lo hizo. Nadie gritó. Nadie lloró. Nadie exigió. Solo, me esperaron. Con pan frío. Con flores silvestres. Con un cuaderno lleno de cartas que nunca leí. Con una mujer que nunca dejó de creer. Y con niños, que me llamaron papá, aunque yo no lo fuera. ¿Y cuando lo hicieron, qué pasó?, susurró la mujer. Rafael cerró los ojos. Cuando me llamaron, yo, por primera vez en 3 años, me sentí en casa. Un silencio. Profundo. Como el de una oración que no necesita palabras. Y entonces, vamos, dijo Clara, suavemente. Y todos caminaron. Juntos. No como una multitud. Como una familia. Como un hogar que no se construyó con ladrillos, sino con esperanzas que nunca se apagaron. Cuando llegaron a la casa, el pan aún estaba en el horno. Caliente. Aún humeando. Como si supiera que estaba esperando. Clara lo sacó. Lo puso sobre la